Hola, bienvenidos al canal Gestiones Fáciles. Tras ser preguntado al gobierno por la gestión del ingreso mínimo vital, el propio gobierno afirma que de cada 4 solicitudes, 1 es aprobada y 3 es denegada. Se califica esta gestión como de fracaso total. Atención al vídeo porque explicamos la interpelación que se le hace al gobierno y las respuestas que han dado. ¡Empezamos! El ingreso mínimo vital fue una de las medidas estrellas de la coalición PSOE Unidas Podemos en la legislatura en la que nos encontramos. Tenían una previsión de albergar bajo esta prestación a 850.000 hogares y a 2.300.000 personas. Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que actualmente solamente se han aprobado 330.000 solicitudes de las más de 1.400.000 que se han presentado. Esto supone que solamente se han aprobado 23,5% de esas solicitudes, que ni siquiera abarca a la cuarta parte. Por tanto, o lo que es lo mismo, de cada 4 solicitudes que se han presentado, 3 han sido rechazadas y solamente una ha sido aprobada. Los datos que acabamos de indicar son el reflejo de una respuesta a una batería de preguntas del Senado del Grupo Parlamentario de Compromís, concretamente Carlos Mulet, a la que ha dado respuesta el gobierno, y no cabe otra sino que reconocer que la gestión del ingreso mínimo vital durante este transcurso de tiempo debe ser calificada como un verdadero fracaso. De todas maneras, los problemas nacieron desde el mismo momento en que se puso en marcha esta prestación. En las primeras 24 horas en las que estuvo operativo el simulador de la Seguridad Social para esta prestación, los ciudadanos consultaron que cumplían o no cumplían los requisitos de una manera masiva, pero en los 2 primeros meses de la puesta en marcha, la administración llegó hasta tal punto el atasco que solamente se gestionaba el 1% de las más de 700.000 solicitudes que se presentaron en ese momento. Decir también, por otro lado, que la inmensa mayoría de las solicitudes que se han rechazado es porque superan el umbral de los ingresos y del patrimonio. Por tanto, eso es una prueba evidente que los límites que pusieron a la hora de estipular los ingresos y patrimonio no fueron acordes a la realidad social que por aquel entonces vivía. Hay que tener en cuenta también que se produce con respecto a las solicitudes que se presentaron en el año 2020 respecto de los ingresos de 2019, pero la fase de COVID, de la cual todavía no hemos salido, ha tenido como consecuencia que muchas de las familias, muchos de los trabajadores que por aquel entonces, anterior al COVID, tenían un puesto de trabajo, que lo hayan perdido y como consecuencia de tener que reflejar los ingresos del año anterior, hayan quedado fuera de esta prestación, cuando en realidad quizá son los nuevos vulnerables económicamente. En otra de las interpelaciones o preguntas, el gobierno admite que el ingreso mínimo vital no reconoce una cuantía fija, sino que tiene una configuración diferente a la hasta ahora habitual en las prestaciones no contributivas. De ahí que puede haber prestaciones de 1.033,85 euros al mes, que es el máximo, y otras de 10 euros al mes, que es el mínimo correspondiente a la diferencia de ingresos y patrimonio. Todo depende de la composición de la unidad de convivencia y del resto de rentas de dicha unidad, así como los ingresos de partida. No obstante, la medida de cuantía por unidad de convivencia se sitúa en torno a los 450 euros al mes, asegura el gobierno. Esto quiere decir que la media de la cuantía económica que se da por prestación del ingreso mínimo vital se sitúa en 450 euros al mes. Para el senador de Compromís, el fracaso del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, parte de que no haya atendido a las comunidades autónomas que querían gestionar coordinadamente el ingreso mínimo vital, opción que solamente ha explorado con Navarra y País Vasco.
La arrogancia en la gestión lleva al fracaso y eso cuando estamos hablando de una medida tan necesaria como el ingreso mínimo vital, a quien no tiene nada o poco es intolerable, ha denunciado este senador Mulet. Aquellos que todavía no sepan cuáles son los ingresos y patrimonio y demás requisitos que deben reunir para obtener el ingreso mínimo vital, les invitamos a que se pasen por el canal en la lista de reproducción de ingreso mínimo vital y ahí veréis todos los requisitos. Bien, pues el gobierno se ha calificado por sí mismo en cuanto a esta gestión del ingreso mínimo vital y efectivamente coincidimos con el grupo Compromís en que puede ser calificada como un verdadero fracaso, porque si lo que se intentaba o lo que se pretendía con esta medida era ayudar al mayor número de personas y familias vulnerables económicamente, pues no se ha llegado ni a la cuarta parte como ya habéis visto. Por tanto, debe cambiar esta prestación, debe ser menos exigente en ingresos y patrimonio, debe ser menos exigente en los requisitos de, por ejemplo, el papeleo, la documentación, la burocracia, siendo facilitada sobre todo por el propio INS. No obstante, lo que acabamos de decir no quita para que lancemos un mensaje optimista, que lancemos ánimos para todos aquellos y a aquellas que habéis visto rechazadas la solicitud o para los que vayan a presentarla por primera vez. Los requisitos que hoy se exigen no son los mismos que con los que comenzó esta prestación, al igual que os decimos que la intención del gobierno es ir flexibilizando poco a poco esos requisitos con el fin de que abarquen a un mayor número de personas y de familias. Por tanto, los requisitos de hoy en día, sobre todo los de ingresos y patrimonio, se van a flexibilizar, se van a alzar. ¿Para qué? Pues para que entren en ese embudo un mayor número de personas vulnerables y para también en el sentido de la burocracia, la documentación, el papeleo, hacerlo más flexible. Para aquellos que no lo sepáis, aprovechamos para decir que hay muchas ONGs como Cruz Roja, por ejemplo, que está prestando una gran ayuda a aquellas personas en cuanto a la gestión, a la documentación y al papeleo y documentación de esta prestación. También se ha flexibilizado en cuanto a la atención en las propias oficinas del INS. Se ha convocado una oferta de empleo público para cubrir plazas que hasta ahora no existían. ¿Todo esto para qué? Pues para agilizar la gestión de la solicitud y que llegue cuanto antes a esas personas, por un lado, y por otro lado, para abarcar, como ya hemos dicho anteriormente, a un mayor número de personas y que se vean beneficiadas de esto que tanto necesitan, como es un ingreso mínimo que por lo menos le dé dignidad a su vida, no solamente a las personas que viven en solitario, sino a la unidad familiar, a todos los que componen la familia. En el canal disponéis de la mejor información tanto del ingreso mínimo vital como de otras prestaciones y ayudas. Aquellos y aquellas que todavía no lo estéis, debéis suscribiros al canal, pinchad en la campanita para estar puntualmente informados. Si os ha gustado el vídeo, le dais un fuerte like y en los comentarios nos gustaría saber si os han denegado en alguna ocasión el ingreso mínimo vital y si lo estáis cobrando en la actualidad. Sin más, os agradecemos la atención dispensada y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.